siglo. No del siglo, porque en eso le vamos a dar la razón A un Cuadrado. a Cuadrado, que tiene razón, porque puede venir otras más importantes. Sí, sí. Así que no podemos decir. Vamos a decir de la década. De la década son las más importantes. Pero bueno. Pero bueno, voy a eso, que te propusiste y fuiste armando, llegaste a la cooperativa, fuiste armando un grupo de gente, hoy estás a 20 días. Me gustan los desafíos, me gusta trabajar para mi pueblo. No fue fácil convencer a mi familia de que me postulara, y esto ya lo he dicho varias veces, y no tengo reparo ni vergüenza en decirlo, porque en realidad yo tengo un muy buen trabajo, un buen puesto en el Banco de Córdoba, donde hace 31 años que estoy ahí. Ya tengo mi jubilación paga, porque son 25 años de aporte, tengo 31, o sea que ya me bandié, no tengo la edad, lo único. No lo hago por una cuestión económica, porque en realidad voy a cambiar la plata para tener más problemas, si llego a ser elegido intendente, o electo intendente. Y eso es lo que no le puedo hacer entender a mi familia. ¿Por qué agarrarme más problemas por ahí, por el mismo ingreso económico? Bueno, por ahí lo que pasa es que uno por ahí tiene esa visión, esas ganas de ayudar, de hacer cosas por el pueblo que tanto me dio, porque yo todo lo que soy, todo lo que me debo, se lo debo a Pozo del Molle. Por más que hoy en día mi vida esté un poco repartida, porque tengo parte de mi familia en Pozo del Molle y parte de mi familia está en Las Varillas, pero bueno, mi corazón está en Pozo del Molle, mi trabajo está en Pozo del Molle, y todo lo que pueda hacer y dar y devolver de lo mucho que me dio Pozo del Molle lo voy a hacer. Volviendo a la otra pregunta, ¿fue un buen trampolín la cooperativa de Luz, hablando entre comillas trampolín, como para ejercitarse en la función pública y luego tener esta posibilidad? El trampolín fueron las ideas y el trabajo que desde la cooperativa con los distintos equipos que tuvimos fuimos trabajando, porque hoy en día, la cooperativa tiene 55 años, pasaron no menos de creo que 15, o no recuerdo bien, pero entre 15 y 20 presidentes, y ninguno fue candidato a la intendencia. Esto no quiere decir que desde la cooperativa, yo podría haber hecho la plancha como hicieron los demás en la cooperativa, simplemente dedicarme a hacer la energía eléctrica y los servicios básicos que brindaba la cooperativa y no tratar de darle un cambio, que fue eso lo que me motivó a entrar a la cooperativa. La veía también, como lo veía Pozo del Molle, estancada en ese momento. La cooperativa estaba estancada, no iba a ningún lado, tenía conflicto con los empleados, tenía balances negativos. Eso vamos a detenernos ahí, porque esto es a colación a la pregunta o a la respuesta que me hiciste en el primer momento, que tenía que ver con que administrar una empresa que tiene dinero es fácil. Cuando vos ingresaste, no daban bien los saldos en la cooperativa. No, era una época complicada, en ese momento había balances negativos que ya venían de un año atrás, casi con todos los servicios daban balances negativos. Había una complicación porque la cooperativa, que tenía unos pesos ahorrados y guardados, había estado en el tema del corralito, había iniciado un juicio por ese tema y bueno, esa plata estaba en juicio, no la podía disponer la cooperativa, no la tenía, no le generaba ningún ingreso, tampoco ni por fuera, digamos, de la parte comercial como extra, y además eso tenía una traba para los aumentos de energía eléctrica. Vos sabés que la cooperativa en sí no puede aumentar la energía eléctrica porque se le ocurre, por eso, viste, cuando la gente dice, no, pero acá es más cara que allá, pueden variar otras cosas, otros ítems, pero lo que es la energía eléctrica está regulada y no se puede cobrar más de lo que el ERCEP dice que se debe cobrar. Cuando hay un aumento es porque el ERCEP permite que se dé un aumento hasta ese punto. No es que el consejo de la cooperativa o el presidente deciden un aumento cuando se les ocurre. Y en ese momento pasaba eso. No se podía aumentar la energía eléctrica y había inflación y todo lo demás, entonces los balances de la cooperativa eran malos. Nosotros tuvimos que hacer unos cuantos ajustes y trabajar fundamentalmente en el tema del juicio para poder recuperar ese dinero, para poder ponerlo a trabajar. Fue el primer año bastante conflictivo y complicado, y parte del otro,
pero bueno, tuvimos que hacer varios ajustes por fuera de eso para poder ajustar los servicios. Y los demás servicios que se podían ajustar, tuvimos que ajustarlo todo, que a veces no es muy bonito decirle a la gente te voy a aumentar esto, pero lo hicimos a conciencia, despacito, para que no impactara en el bolsillo de la gente, y en el cabo de unos años logramos revertir esos balances negativos por balances positivos. Balances positivos y además obra de cloacas concluida que costó. Y en aquel momento fueron 10 millones de pesos. Lo que pasa es que hoy esa obra, si la tuviéramos que hacer hoy, tendríamos que estar hablando de no menos de 40 o 50 millones de pesos. Porque estamos hablando la empezamos en el 2007, imagínate con toda la inflación que hubo, entre el 2007 y el 2011 nos costó 10 millones de pesos. De los cuales, esto lo quiero aclarar, porque salió alguien en una carta bastante tendenciosa, explicando que la municipalidad había puesto el 50%. La municipalidad puso 500.000 pesos. 500.000 pesos. 500.000 pesos. Y la obra costó 10 millones. 10 millones de pesos. 2,5 millones puso el socio, porque nunca se le actualizó la cuota, y 500.000 la municipalidad. O sea, entre ambos pusieron 3 millones de pesos y el 30% del costo de la obra. El 70% restante lo puso la cooperativa. Esa es la realidad. Y a su vez, a todo esto, balances positivos. Sí, porque dentro del balance, o sea, esto se toma como inversión, es lo mismo que el tema de la clínica. Y con una obra tremenda. El día de mañana esto es una inversión que queda como capital de la cooperativa, es una parte del capital de la cooperativa, no es que la plata se tiró, está dentro del capital, es una inversión, la gente invierte en casa, en campo, en tierra, esto es capital, queda ahí la plata, no es que la plata se fue. De otra manera, al cabo de esto, si no hubiésemos hecho la clínica, la plata la tendríamos ahí, no haciendo nada. Y en estas instituciones yo creo que hay que fomentar el hacer, porque tenemos la necesidad en Pozo del Molle de hacer cosas, y yo soy un convencido, y las estadísticas de los últimos 50 años me dan la razón, porque no conozco ninguna empresa de afuera que haya venido a radicarse a Pozo del Molle en los últimos 50 años. Si alguien conoce alguna, todas las empresas que tenemos son empresas con capitales locales o mixtos, pero siempre con capitales locales. Mintilá, Camarense, decirte algunas, bueno, salvo Sancor, pero Sancor está con problemas. Las demás empresas son empresas locales. Agromec, justamente el otro día estuve reunido con gente que trabaja en Agromec y realmente sería lamentable, por ejemplo, que no tuviéramos Agromec. Hoy en día Agromec le está dando trabajo a casi 100 personas. 100 personas. Es mucho para una localidad como Pozo del Molle, pero tenemos que apostar a más cosas. Por eso tenemos que generar otro tipo de empresas, no te digo de rubros, porque no tendría sentido, pero habría que hacer un estudio de mercado y ver qué otro tipo de empresas se puede gestionar con capitales locales, hacer una sociedad anónima, y nosotros estamos trabajando para eso, para generar puestos de trabajo. Bien, Luis, vamos a incursionar, vamos a una preguntita más, Daniela, a incursionar por el lado de que nos trasladamos en el futuro y sos elegido el intendente de Pozo del Molle. ¿Qué empezarías por cambiar de Pozo del Molle? Yo lo que estoy tratando de cambiar de Pozo del Molle es la forma de hacer política, que era un poco lo que te decía recién. El hacer política con la dádiva, te doy la chapa, te doy el colchón, después me olvidé, por 4 años más me olvidé. Me vuelvo a acordar de vos cuando tenga otra elección. Eso a mí no me gusta, a mí me gusta prometer lo que voy a cumplir. Si le puedo dar eso, se lo voy a dar. Pero no prometer por prometer solamente para que me den un voto. Me parece que desde ese punto de vista, desde hacer política a través del miedo, son caminos que nos hacen retroceder en el tiempo como sociedad. No podemos hacer política diciendo, che, si lo votas a Bertone te van a quitar el plan, si lo votas a Bertone te van a quitar la casa. Eso es hacer política desde el miedo. O, si no me votas, te quito el sitio que te di. Y se hace, Ariel. ¿Está sucediendo eso? Sí, se hace. Yo camino a la calle, te digo que se hace. Eso se hace. Eso es hacer política desde el miedo. Amenazar con que te van a quitar algo, hacerle creer a la gente que si no lo votas te va a sacar lo que te dio. Promesas
que yo te puedo asegurar que la mayoría de las promesas, sobre todo de la necesidad de la gente, porque se aprovecha de eso político, de la necesidad de la gente. Si vos tenés necesidades, muchas veces hoy hablaba con una persona y dice, cambien el voto por unos ladrillos, pero tienen necesidades. Y hay políticos que se abusan y juegan con esas necesidades de la gente. ¿Me entendés? Entonces, ese tipo de cosas las quiero cambiar. Si soy electo o no soy electo es una circunstancia, pero yo quiero cambiar eso, porque a partir de ahí empezamos a crecer como sociedad. A partir de empezar a pensar, empezamos a crecer como sociedad. Por eso los políticos no quieren que la gente sea culta, porque no piensa, y la gente que no piensa es fácil de llevar al lugar donde vos querés que llevarlo. La gente que piensa es más difícil convencerla. Es más difícil convencer a alguien, yo tengo la necesidad de un ladrillo, pero me lo vas a dar hoy y después te vas a olvidar de mí por 4 años. Y yo la necesidad la tengo todos los días, no solamente hoy que hay elecciones. Hay que trabajar con la gente que necesita todo el año, o todos los años. Te doy un ejemplo. Cuando se hizo el sitio, que lo empezó Salvático también el sitio, porque acá parece que todas las culpas las tiene Martínez. Martínez es simplemente un continuador de la obra de Salvático, y que la continuó mal, o peor. El barrio de Trucones lo empieza Salvático. El Simubi, se lo empieza Salvático. Y el otro día hablaban de los desagües, que no sé por qué no se hicieron los desagües, que querían hacer, no sé, diques, canales. Pero si él sabía que Roland se había apropiado indebidamente del camino alternativo a la ruta, lo cerró, que es el desagüe natural de Pozo del Molle, y Salvático, que era el intendente en ese momento, miró para otro lado. No tuvo en cuenta el desagüe ese, ni le importó. Claro, no llovía mucho en esa época. Entonces, ¿por dónde querés hacer pasar el agua? Si el agua va por ahí. Yo no te digo que eso hubiese sido toda la solución al problema, pero parte de la solución del problema del Pozo del Molle, sobre todo de este sector, pasa por ese sector. Entonces, no se tuvo en cuenta nada. Nada se tiene en cuenta. Y volviendo a los sitios, yo no tengo nada contra la gente que tiene plata, pero si vos querés trabajar para la gente más necesitada, para que realmente necesita una vivienda, un sitio, un terreno, no le podés dar sitios de inversión a la gente que tiene 2, 3, 4, 5 casas. En ese sector la gran mayoría tiene un alto poder adquisitivo o ya tenían casa y lo hacían como inversión. Muchas de ellas están alquiladas, de esas casas. Entonces, es una gran mentira que trabajan para el más necesitado. Para el más necesitado lo usan para que le dé el voto en ese momento y después se olvidan. Perfecto. Señoras y señores, vamos entonces a la primera pausa, primer corte. Está interesante la charla con Luis Bertone y hay mucho más. Por eso, no cambie de canal, porque se va a enterar de muchas cosas en Panorama Político en el día de hoy.